¿Qué tal? Soy Somar Alexis Rodríguez Jalife. Actualmente curso quinto semestre del Grupo C en la Escuela Cebetis número 30 de la especialidad Laboratorio Clínico. Este es un video de la materia Serie Blanca en donde voy a explicar la nueva teoría celular de la coagulación. Para empezar, la teoría clásica de la coagulación fue escrita hace más de 40 años, en donde enfatiza que la fase hormonal y la fase celular de la coagulación están separadas. Esto quiere decir que existen dos vías. Para que la hemostasia se lleve a cabo, se necesita la activación secuencial de enzimas efectoras que se encuentran en las vías independientes. Estas son la vía intrínseca y la vía extrínseca. Esta teoría celular fue escrita en 1964 por David y Ranford, siendo de gran utilidad para entender la formación de la protrombina, explicando en sí dos secuencias de reacciones lineales e independientes que culminan en la vía común, y así llevando a cabo la activación de la protrombina, siendo un modelo útil al describir de forma organizada la interacción entre las proteínas procoagulantes. Esto quiere decir que estas proteínas ayudan a la formación del coágulo. Y probablemente esta teoría siga siendo de gran utilidad al apoyar la evolución de los tiempos globales de la coagulación. Una vez explicado esto, la nueva teoría celular de la coagulación, o también llamado modelo celular de la coagulación, reemplaza por completo la teoría clásica y se adentra en las células como elementos esenciales capaces de dirigir los procesos hemostáticos mediante la interacción de superficies celulares, el factor tisular y el factor 7, derivándose en tres fases que actúan simultáneamente. Esta teoría fue escrita por Mary Hoffman en el 2003, donde el aspecto más importante a mencionar es considerar que las células son elementos esenciales en los procesos de la formación del coágulo. Esto quiere decir que son indispensables para que esta teoría se lleve a cabo, y demostrar que las superficies celulares poseen características capaces de dirigir los procesos hemostáticos. Esto quiere decir que cada una tiene una cierta característica en la participación de esta teoría. Esta nueva teoría rompe con el paradigma de David y Ranford, reemplazándolo por completo con esta nueva teoría celular. Esta teoría consta con la participación e interacción de los factores de la coagulación, por mencionar algunos como es el fibrinógeno, que es el factor 1, el factor Destroyer, que es el factor 10, la protonplastina, que es el factor 3, proacilerina, que es el factor 5. Estos factores se clasifican desde el 1 al 13 en siglas romanas, y estas ayudan a la interacción de la nueva teoría celular de la coagulación. Explicado esto, la nueva teoría celular de coagulación consta de tres fases: la fase de iniciación, la fase de amplificación, que no es más que la fase de activación, y la fase de propagación, que todos los factores, células y proteínas se encuentran inactivas en la sangre hasta que ocurre una lesión tisular. Ahí es donde se lleva a cabo, liberadas por el endotelio, que libera el factor tisular, en donde gracias a este factor se activa el factor 7 para activar el 7 activado. El 7 activado junto con el factor tisular va a activar el factor 10 para dar un 10 activado, que a su vez el factor tisular junto con el factor 7 que ya lo activó va a activar el factor 9 para dar un 9 activado, que se unirá a la membrana de la plaqueta que se encuentra en el tapón plaquetario, unido gracias al factor von Willebrand y al colágeno. Explicado esto, el factor 10 que ya fue activado da un 10 activado, que a su vez activa el factor 5 para dar un 5 activado. Estos dos en conjunto activan a la protrombinasa para dar una protrombina, y así activar la protrombina. Hasta aquí terminando la fase de iniciación y empezando la fase de amplificación. Esta trombina, al ser muy escasa, no va a alcanzar a formar la fibrina, entonces lo único que va a hacer es activar el factor 5, separar el factor von Willebrand del factor 8 para dar un 8 activado, activar el factor 10 para dar un 10 activado, así como da un factor 10 puede dar un 9 activado, y activar al factor 12, que gracias a la precalicreína y cininógeno de tipo molecular se activa, y todos estos factores en conjunto se unen a la membrana de la plaqueta, que estos factores, una vez que están unidos en la superficie de la plaqueta, se unen los factores péptidos, el calcio, la glucoproteína 1B y la glucoproteína 2B, que estos van a ayudar a la interacción para llegar a la fase de propagación, que junto con el factor 9 y el factor 8 activado van a formar una tenasa, y el factor 10 y el factor 5 van a formar una protrombinasa. Hasta aquí terminando la fase de amplificación, que no es más que la fase de iniciación, y empezando la fase de propagación, que aquí es donde las células que interactúan son las tenasas y las protrombinasas para llegar a la formación de la fibrina.
Los factores péptidos junto con el calcio, el factor 9 y el factor 8, como ya lo mencioné, forman una tenaza. Esta tenaza se une con el factor 5, los factores péptidos y el calcio, que forma una protrombinasa para darme una protrombina y así activar una trombina, que esta a su vez va a ligar a la fibrina, al fibrinógeno para activar a la fibrina, que esta fibrina va a ser insoluble e inestable, que gracias al factor 3 activado junto con el calcio se van a unir a la fibrina, que una vez que se una se va a volver estable e insoluble y así formando el tapón plaquetario, que esto no es más que la culminación de la teoría celular de la coagulación. Siendo como conclusión todo este proceso llevando a cabo la formación de la fibrina, que no es más que cada célula va a producir o proporcionar a cabo la formación de la fibrina. Este sí fue mi explicación sobre la teoría celular de la coagulación. Espero que les haya gustado y gracias por ver este video.